Un placer saludarlos. Mi nombre es Edgar Maestre, director de programas para América Latina en el Young America's Business Trust. La más cordial bienvenida a nuestra audiencia que nos acompañan desde distintos países de nuestro continente. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión Bootcamp titulada El ABC de los conceptos legales básicos para un emprendimiento exitoso. Tenemos con nosotros el día de hoy al señor Daniel Núñez, miembro de la Barra de Abogados de Colorado, nuestro expositor, a quien además de darle la más cordial bienvenida, quisiéramos también agradecerle profundamente su apoyo, su tiempo, para poder acompañarnos en calidad de orador. El señor Núñez se encuentra en México, en Ciudad de México específicamente. ¿Cómo está, señor Daniel Insulza? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí. Así que ansioso por empezar. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es todo un honor que pueda ser parte de esta serie de Bootcamp que se enmarca en la 16ª edición de la competencia Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas, y que este año tenemos 3 categorías de premiación: el Ecoreto 12.0, el Reto Innofacción y el TIC Jalisco. Esta sesión en particular que tenemos el día de hoy se enmarca en la categoría de premiación del TIC Jalisco. A todas las personas, a los socios estratégicos que hacen posible esta categoría de premiación por primera vez en México, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, muchas gracias por el apoyo para que el ecosistema de emprendimiento y los emprendedores tengan acceso a estas oportunidades. Pero bueno, no me voy a extender más, vamos a conocer un poco sobre el señor Daniel Insulza Núñez. Como ya le mencioné, él es miembro de la Barra de Abogados de Colorado, mexicano, nacido en México, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Colorado en los Estados Unidos. Tiene máster de Ingeniería, programa para Innovación, Administración y Emprendimiento por la Universidad Brown. Es egresado de la Universidad Notre Dame con la carrera de Ciencias Física en Medicina. Fue editor asociado de la revista de Derecho Tecnológico de Colorado. Ha sido miembro del Departamento de Cumplimiento Corporativo de Hash Company. Trabajó en la Clínica de Emprendimiento de la Universidad de Colorado, brindando apoyo jurídico a startups. Además, tiene trayectoria profesional y ha realizado pasantías en distintas compañías y oficinas estatales, como en el sector privado, Hogan Lovells, la Corte de Apelaciones de Colorado, la Oficina del Fiscal de Denver, entre otras empresas, además la Embajada de Chile ante los Estados Unidos, todo esto en temas jurídicos y de comunicación, entre otras empresas y agencias estatales. Además, ha sido miembro de distintas asociaciones globales, ha sido consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en la División de Competitividad e Innovación. Participó también en la División de Investigación y Desarrollo del International Papers en los Estados Unidos. Ya ha sido parte de la División de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, también en los Estados Unidos, y apoyó en el Laboratorio de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Arizona, y ha participado como voluntario también en el Global Entrepreneurship Network, una organización global que cada año organiza la Semana Global del Emprendimiento, entre otros reconocimientos y trayectoria que el señor Daniel ha tenido, y que en todo caso, por favor, siéntese confianza de complementar esta introducción que he hecho. Con nosotros se encuentra el señor Daniel Insulza Núñez para estar a cargo de esta sesión. Antes de cederle la palabra nuevamente, me gustaría indicarle a nuestra audiencia que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. La pueden hacer vía chat, como también solicitar la palabra levantando la mano en la parte inferior de su pantalla, un botón que al hacer clic nosotros podamos abrirle el micrófono. Al mismo tiempo, aquellas personas que quisieran compartir la experiencia en esta sesión pueden utilizar el hashtag TICAméricas en las redes sociales e invitar a otras personas para que se puedan unir. Muchas gracias por acompañarnos, nuevamente bienvenido, y señor Daniel Insulza Núñez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, Edgar. A ver, vamos a compartir la pantalla aquí. Creo que ahí estamos listos. Espérame. Vamos a hacernos para atrás porque
Perdón, ahora sí. Bueno, quisiera partir esta presentación hablando un poco del propósito o sea, como un punto introductorio, que el emprendimiento es más que nada, para un emprendedor se trata mucho de manejar riesgos, de analizar un riesgo, medir su magnitud, calcular su probabilidad y de ahí tomar decisiones basado en eso. Entonces, una de las áreas donde más se tiene que hacer mediciones de riesgo y analizar probabilidades de que esto ocurra es en el aspecto legal. Y a veces, y generalmente los emprendimientos no tienen tantos recursos como para andar destinando tanto al asesoramiento como un asesoramiento jurídico o a tener un abogado en la nómina. Entonces, el propósito de esta presentación es más que nada presentar un par de conceptos básicos para que un emprendedor pueda ser proactivo con relación a estos temas y de esa manera mitigar muchos de estos riesgos, disminuir la probabilidad de que ocurran y de esa forma poder concentrar sus recursos en otras áreas de su emprendimiento que son más importantes. Bueno, para ver lo que vamos a ver hoy, más que nada, debido a que estamos un poco limitados en el tiempo, solamente me voy a concentrar en dos áreas que considero muy importantes y en las cuales ser proactivo puede ser más efectivo para un emprendedor. La primera se trata de formalizar tu negocio. ¿Por qué debes de formalizar un negocio? ¿Cuáles son las ventajas de formalizar tu negocio? Y vamos a concentrarnos más que nada en esta presentación, a lo largo de la presentación, en Estados Unidos y México, que según lo que van a ver no son tan diferentes y considero que por lo menos para un emprendimiento que quiere ampliarse más allá de México o de otro país, Estados Unidos siempre es una buena opción. La segunda parte va a estar concentrado en el área de contratos y más que nada explicar lo que son y por qué son tan importantes para un emprendedor, porque a veces uno no se da cuenta qué tan comunes son los contratos en su vida y cómo puede lidiar con este tema de una manera más efectiva. Para esto también vamos a ver cuáles son los requerimientos mínimos para que se haga un contrato y también vamos a ver los elementos esenciales que son los que siempre un emprendedor debería de ver que estén en el contrato antes de firmarlo. Disculpe, señor Daniel, su pantalla no se ve completa, se ve pequeña. Si pudiese colocar pantalla completa, por favor, en la diapositiva. A ver. A ver. Vamos. ¿Ahí no se ve mejor? ¿Se ve dividida la pantalla? En todo caso, si pudiese colocar full screen. Ah, qué raro. A ver, esperen un segundo, ¿eh? A ver, vamos a resolver esto. Vamos a... ¿Ahí está mejor? Ahora sí, es excelente. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por avisarme, ¿eh? Si no hubiese Disculpe. toda la presentación así. Gracias. Bueno, entonces, bueno, empecemos. Bueno, en realidad, antes de empezar, quiero hacer un aviso. Esta presentación no debería ser tomada como una asesoría legal. Asesoría legal es básicamente entrevistarse con un abogado y discutir las particularidades del caso para que pueda proveer una ayuda mucho más específica para el emprendimiento. Esta presentación más que nada busca presentar conceptos básicos para que puedan utilizarlo de una manera más efectiva sobre su emprendimiento. O sea, la idea es generar un poco más de conocimiento con relación a estos temas, pero en ningún momento esta presentación busca reemplazar lo que es una asesoría legal. Ya, entonces comencemos con lo que es la formalización de un negocio. Se llama formalización de un negocio básicamente porque es la transición de un negocio de la economía informal a la economía formal. Para formalizar el negocio, el trámite requiere registrarlo como una entidad correspondiente y cumplir con los deberes fiscales y laborales. Antes de comenzar el proceso, bueno, vamos a empezar. Esto es más específico para México, pero en general los países tienen métodos muy similares. En México, uno tiene que decidir primero si quiere registrarse como una persona física o como una persona moral.
¿Qué significa esto? Una persona física básicamente significa que uno inscribe su emprendimiento como parte de su persona. O sea, es solamente para casos donde el emprendedor es un individuo y mayores de 18 años, y los requerimientos son bastante mínimos. Se requiere solamente una CURP, un correo electrónico, detallar cuál es la actividad que planea emprender el negocio y también dar una actividad, dar una dirección donde se va a realizar esta actividad. Es una dirección para la empresa. A lo que se llama persona moral es crear una empresa, y se le llama así porque una empresa básicamente la ley la trata como una persona adicional, o sea, es su propia persona una empresa, y la palabra moral más que nada se refiere al hecho de que es abstracto, o sea, no es una persona de carne y hueso. Eh, re, re, Como esto implica crear una entidad adicional, también para crear una persona moral se requieren bastantes más pasos y es un proceso un poco más complicado. En esta presentación nos vamos a concentrar más que nada sobre lo que es una persona moral debido a los beneficios que tiene crearlo, y más específicamente vamos a hablar de las sociedades mercantiles que son muy comparables con otras entidades disponibles en Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de formalizar una empresa? ¿Por qué considerar esto? Sobre todo basado en lo que le acabo de decir, que crear una persona moral no es un proceso muy simple y generalmente van a requerir de la asistencia de un abogado. Bueno, primero que nada es el tema de responsabilidad limitada, el cual es un concepto un poco más complicado, el cual voy a explicar dentro de unos momentos. Pero si avanzamos a los otros, acceso a inversionistas, en general un inversionista va a requerir que la empresa esté formalizada. Es muy raro que un inversionista esté dispuesto a invertir en un negocio informal debido a que una empresa legalmente establecida se atiene a las leyes que hay una garantía sobre qué porcentaje le pertenece al inversionista una vez que invierte, debido a que uno de los requerimientos de una entidad es tener unidades de propiedad, o sea, tener acciones, tener unidades en la medida también. Es mucho más fácil vender el interés en una empresa formal. Solamente vendes tus acciones y básicamente terminas tu relación, lo cual es muy normal para un inversionista que invierte en emprendimiento. Generalmente el propósito de ellos es invertir en un emprendimiento, hacerlo crecer, hacer crecer su interés en la empresa, su valor, y de ahí vender una vez que la empresa ya ha crecido. También bueno, para un inversionista la incertidumbre es menor debido a que como está la empresa por ley tiene que estar atenida a ciertas cosas, es mucho menos probable de que se metan en problemas con la ley, ya sea fiscales o laborales. Bueno, después de eso también hay acceso a paquetes de ayuda en tiempos de crisis. Esto es muy relevante, especialmente en estos días, porque con el tema del coronavirus ha habido mucho de esto. Estados Unidos, por ejemplo, hizo un paquete gigantesco de ayuda a pequeñas y medianas empresas, sobre todo concentrada en emprendimiento, y uno de los requerimientos ahí era tener una entidad formalizada. También facilita la administración de propiedad intelectual. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, un caso que ocurrió conmigo con el tema de patentes, que yo creo que es un tema que muchos de los emprendedores tienen consciente. Un cliente que yo tenía, por ejemplo, eran tres personas que inventaron algo y que estaban en el proceso de registrar de patentarlo. Cuando uno registra una patente y es un inventor, uno es dueño del 100% de esa patente, lo cual significa que uno tiene completo control sobre ella. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona, por ejemplo, en un caso que quiera un tercero venir y obtener una licencia para utilizar esa patente, tiene que lidiar con cada uno de los inventores por separado. Crear una empresa y poner la patente a nombre de tener la patente bajo la propiedad de esa empresa, permite que esa persona no tenga que lidiar con todos los inventores y que no corre el riesgo de que un inventor vaya a quitarle la exclusividad sobre la licencia de esa patente. Simplemente puede negociar con la empresa los términos de la licencia, y la empresa va a tomar la decisión de otorgar la licencia basado en el método de tomar decisiones que tiene establecido en sus documentos de formación, de lo cual vamos a hablar en un segundo, que son esos.
Pero básicamente lo que ayuda es, ayuda a poder administrar la propiedad intelectual en casos donde se quieran otorgar licencias o donde se quiera vender la empresa junto con la propiedad intelectual incluida, que puede ser una patente, puede ser una marca, puede ser un derecho de autor, puede ser muchas cosas. Finalmente, también posibilita las relaciones comerciales con una empresa, con otras empresas. Las empresas en general no van a estar dispuestas a entablar una relación contractual con una empresa no formalizada. Eso es más que nada un tema más de sentido común, de que el riesgo claramente con una empresa informal es mucho mayor, a diferencia de una empresa formal a la cual pueden demandar, pueden exigirle distintas cosas. Bueno, aquí también tengo destacado al final que es básicamente lo más importante, que mantener un negocio informal puede llegar a tener consecuencias legales, tanto por derecho laboral o por tributario, en el sentido de que contrato a un empleado, pero no le estoy pagando sus contribuciones al IMSS. O no estoy pagando los impuestos por las ganancias que genera mi empresa. Eso puede generar consecuencias legales que pueden ser muy costosas. Bueno, primero que nada, como los beneficios, mencioné la responsabilidad limitada. Este tema me gusta mucho explicarlo de esta forma porque voy a visualizar un poco lo que significa. Responsabilidad limitada básicamente significa que un emprendedor separa toda su propiedad, todo su patrimonio en dos cubetas distintas. El patrimonio del negocio es todo lo que el emprendedor ha contribuido al negocio. Toda la propiedad del negocio, el terreno donde está, los instrumentos que se utilizan para él, todo el capital que se ha invertido. Patrimonio personal es la casa, el auto personal de la persona. Entonces, ¿qué es lo que permite responsabilidad limitada? Responsabilidad limitada significa que estas cosas, para los propósitos de cómo opera la empresa, quedan completamente separadas. Lo cual significa que en caso de una demanda o de que vengan los acreedores de la empresa, solamente tienen acceso al patrimonio del negocio, no al patrimonio personal de los accionistas o dueños. Por ejemplo, consideramos una empresa que desarrolla una app y la app, de repente alguien hackea la app y acceden a la información personal de alguno de los clientes que tienen en la app. Esos clientes probablemente van a demandar a la empresa por esa falla de seguridad. Cuando las demandan, solamente van a tener acceso a la contribución de los accionistas al negocio, no van a tener acceso al patrimonio personal de los accionistas para obtener o sea, si el juicio les otorga algún tipo de pago. Entonces, es importante tener esto en consideración porque la responsabilidad limitada es una condición de una empresa que se puede perder en ciertos casos. Para mantener la responsabilidad limitada es necesario ver, primero que nada, en la ley que uno esté en cumplimiento con todos los requerimientos de la ley para esa entidad en específico. O sea, por ejemplo, si yo tengo una corporación en Estados Unidos, uno de los requerimientos es que yo tengo que tener una junta directiva ahí. Entonces, yo tengo que asegurarme de mantener una junta directiva porque si no cumplo con estos requerimientos, una corte puede determinar que no estoy operando la empresa como se supone que la registré. Por lo tanto, no debería tener acceso a los beneficios de esa empresa. En México los requerimientos son bastante similares y no son demasiado complicados. Es tener juntas de accionistas cada año, tener un directorio, tener minutas de esas juntas de accionistas. Son cosas que se requieren, que son más que nada para demostrar que uno está operando la empresa como corresponde. En México esto todavía no ha ocurrido, que una persona pierda su condición de responsabilidad limitada, pero están los recursos para hacerlo. O sea, la ley sí da la posibilidad de hacerlo en ciertas circunstancias. En Estados Unidos esto ya ha ocurrido. No es muy común mientras la persona sea responsable con las cosas que está haciendo. Y para un emprendedor es importante ser proactivo en estos casos y asegurarse de ser prudente con relación a cómo maneja su negocio y mantenerlo separado de la propiedad personal. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que un emprendedor puede hacer para mantener esta condición. Bueno, si se elimina el estado de responsabilidad, la condición de responsabilidad limitada, el dueño responde personalmente por las acciones de su empresa, como lo mencioné antes. Es importante mantener el capital del negocio y el personal en cuentas separadas de banco. Es importante para un dueño
o oficial, firmar como oficial de esa empresa. O sea, si yo quiero firmar algo como Daniel Núñez, no, debería firmar como Daniel Núñez, CEO de tanto, tanto. Mantener un registro de todas las actividades de la empresa en términos de gasto, nómina, ingresos, contrataciones, despidos. Cuando el dueño, por ejemplo, cuando el dueño del negocio necesita dinero y quiere sacarlo de su negocio, una manera de hacerlo que he visto es que se paga a sí mismo un salario o un bonus, un dividendo. O sea, por ejemplo, si ustedes están en una situación donde necesitan dinero y necesitan sacarlo de la empresa, es importante que lo hagan mediante un proceso formal, o sea, mediante el cual la empresa le pagaría a su oficial o su accionista dinero. Es importante mantener una división clara entre el interés del negocio y el patrimonio personal para poder mantener esta condición. Bueno, hay ciertos tipos de estructuras que tienen responsabilidad limitada. Estas son las más comunes en México y también está entre paréntesis el equivalente en Estados Unidos. Una sociedad anónima de capital variable es como una corporación en Estados Unidos. Básicamente, todas estas van a otorgar responsabilidad limitada mientras uno se atenga a los estatutos que están a los requerimientos que están en los estatutos que lidian con cada una. Una sociedad por acciones simplificada es una entidad que fue creada en el 2016 que básicamente le dio la posibilidad a emprendedores que están por sí solos de conseguir formar una entidad con responsabilidad limitada, lo cual no era posible antes. Antes tenían que crear como una persona física, porque una persona moral solamente se puede crear por más de dos personas, dos o más personas. Cada una de estas tiene ciertas variables que uno tiene que considerar cuando elige qué tipo de entidad quiere. Eso lo vamos a ver en un par de minutos. ¿Cuándo debería formalizar mi negocio? Antes de vender un producto o proveer un servicio. Por lo mismo que les mencioné, que hay que formalizar el negocio, da la posibilidad de facturar, da la posibilidad de atenerse a los deberes fiscales, que es, o sea, pagar impuestos por ganancias, también los deberes laborales, pagar contribuciones por los empleados que están trabajando para ti. Antes de firmar un contrato a nombre de la empresa, eso es más que nada para los propósitos de cómo bueno, para empezar, para que la otra empresa esté de acuerdo, pero además de poder resolver cualquier conflicto o cualquier problema que haya de una manera más eficiente, antes de comprar equipo u otros implementos para poder ponerlos a nombre de la empresa para los propósitos de responsabilidad limitada que les mencioné, de contratar empleados, también por lo que les mencioné de los deberes con relación a derecho laboral, y también antes de asociarse con inversionistas potenciales, porque la mayoría de plano les va a requerir formalizar su negocio. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los más típicos requerimientos de los inversionistas grandes y los fondos de venture capital es formar una corporación en el estado de Delaware, que es una cosa que vamos a cubrir en un segundo. Bueno, ¿cómo formalizar el negocio? Hablé un poco de esto, pero básicamente sí es persona física o persona moral. Persona física es mucho más sencillo, pero solamente puede ser un individuo, no pueden ser más de una persona. Además, no tienen acceso a responsabilidad limitada. La persona moral, para registrar como persona moral, eso implica varios pasos a seguir, generalmente con la asistencia de un abogado, pero con la asistencia de un notario de todas formas. O sea, hay que tener una acta constitutiva que se tiene que firmar ante un notario. Y básicamente lo que es eso es un documento que indica cómo se organiza la empresa, cómo va a tomar decisiones, cuántas personas va a tener su consejo directivo, ese tipo de cosas. Eso es un requerimiento y es uno de varios pasos que hay que hacer. Pero si uno toma en cuenta los beneficios de tener una empresa formalizada como una sociedad, como una persona moral, empieza a verse como que vale la pena en ese caso sí contratar a una asesoría legal para poder realizar este trámite. Ahora, dentro de las sociedades de responsabilidad limitada, ¿cuál es la más conveniente? O sea, ¿qué factores son los que influyen en esta decisión? Por ejemplo, el potencial de la empresa. ¿Cuánto ven que va a crecer esta empresa? ¿Cuánto quieren que crezca? Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada solamente permite hasta 50 accionistas. Empresas grandes
y que son públicas, generalmente van a tener miles. Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta, cuánto va a crecer. Impuestos, una sociedad de responsabilidad limitada solamente paga impuestos a nivel de los accionistas. Una sociedad anónima o una corporación en Estados Unidos paga impuestos a 2 niveles. Esto es un tema más complicado, solamente lo estoy diciendo como que esto también afecta la decisión, pero en esos casos uno paga a nivel de la empresa las ganancias y luego a nivel de los accionistas cada uno paga a raíz de los dividendos que obtienen. También los requerimientos para admitir nuevos socios. Una sociedad de responsabilidad limitada, la cual es mucho más común en círculos cerrados, una empresa familiar o una empresa entre amigos, requiere la aprobación de la autorización de todos los miembros para poder incorporar a nuevos socios. Una sociedad anónima no requiere eso. Uno puede llegar y vender sus acciones y la persona que compra se convierte en un accionista. No requiere mayores problemas. Y en general, los inversionistas van a preferir una sociedad anónima justamente en parte por eso, también porque permite que haya el requerimiento de una sociedad anónima es tener un consejo directivo, lo cual hace que administrar la empresa caiga en manos del consejo directivo. O sea que para un inversionista es mucho más fácil tener acciones en una sociedad anónima porque requiere mucha menos participación. O sea, no tienen que hacer mucho para que la empresa funcione. Solamente juntarse para las reuniones de accionistas anuales o unos requerimientos muy mínimos. En Estados Unidos, por ejemplo, los inversionistas en general, los grandes fondos de inversión, los grandes asociaciones de venture capital, requieren que la empresa sea una corporación en el estado de Delaware. Este es un caso muy interesante porque la razón por la que prefieren esto es porque, bueno, a diferencia de México, en Estados Unidos uno registra su empresa a nivel de estado. O sea que si yo registro mi empresa en Washington, D.C., va a ser en D.C. nomás. Si yo registro mi empresa en Texas, va a ser una empresa en el estado de Texas. Bueno, en el caso del estado de Delaware, tiene un cuerpo de ley muy, muy grande. Entonces ha habido muchísimos casos de derecho corporativo ahí, lo cual hace que sea mucho más predecible qué va a pasar en un caso de alguna demanda o de algún conflicto legal. Entonces, como eso reduce mucho la incertidumbre, a los inversionistas les gusta mucho más tener la empresa ahí. Entonces, generalmente es un requerimiento. Hay muchos estados que han mejorado mucho este tema, entonces ahora ya no es tan común, pero sigue siendo mayoritariamente la empresa de preferencia allá. Bueno, entonces pasemos al segundo tema que quería discutir en esta presentación, que es el tema de contratos. Básicamente, la razón por la que quiero discutir este tema es porque está presente en casi todos los ámbitos de un emprendimiento y la gente no lo percibe con tanta facilidad. Pero ¿qué es un contrato? ¿Qué necesita un contrato? Si yo le digo a una persona, mira, yo te pago $1 si tú cortas el pasto de todo mi jardín. Y la persona me contesta, ok, acepto. ¿Hay un contrato ahí? Y la respuesta es que sí, eso ya constituye un contrato. Un contrato no requiere de mucho para hacer un contrato, solamente requiere un par de elementos. Requiere una oferta, que es yo diciendo a la persona $1 a cambio de que cortes mi pasto. Requiere una aceptación, un consentimiento, que es manifestada a través de decir, ok, acepto. Y solamente tenemos que dar algo de valor, intercambiar algo de valor, que es mi peso y el servicio de cortarme el pasto. Ahora dirán, pagar $1 por cortar el pasto suena como muy ridículo. Eso es irrelevante para los propósitos de la validez de un contrato. Nunca se va a analizar qué tan valorable es una de las cosas que se intercambió en el contrato. Eso es completamente dependiente de las partes. Ya con que haya algo de valor, el contrato es válido. En Estados Unidos es muy parecido. Y además, si se dan cuenta, nunca hice mención de que tuviese que estar por escrito, porque no es necesario. Los contratos en general no tienen que estar por escrito. De hecho, solamente se requiere que estén por escrito cuando son cantidades mucho más altas que están siendo, o sea, son contratos que implican mucho más riesgo para las partes, entonces es una forma de protegerlas, sea contratos de matrimonio, contratos por propiedades, ese tipo de cosas. Pero en general no tienen que estar por escrito. Ahora, hay muchas razones para tener contratos por escrito.
primero que nada es que generas obligaciones por las partes firmantes, que son los socios del negocio. Si yo le digo si yo voy a la corte y digo, no, es que yo le ofrecí $1, es mi palabra contra la de él. Entonces no es tan fácil comprobar que se generó una obligación de cortar el pasto. Si está por escrito, la obligación está ahí, está. O sea, como está escrita, eso es lo que tiene que cumplir la otra parte. También reduce las disputas con relación a compromisos establecidos, en el sentido de que ya con el contrato por escrito es muy difícil que alguien venga a decirme, no, tú no me dijiste que yo tenía que hacer esto. No, ahí está por escrito, es mucho más sencillo comprobar eso. También se establecen recursos en caso de incumplimiento de contrato. O sea, si la persona no poda mi pasto, ¿qué recursos puede haber para compensar el daño que se me ha causado? O sea, si esta persona no cumple, ¿cómo esa persona va a pagarme a cambio de no haber cumplido mi contrato? Permite establecer límites de las relaciones comerciales. O sea, para otro tipo de contratos yo puedo decir una fecha de término, puedo decir para qué cosas no aplica. O sea, si por ejemplo esto es un contrato por más de una vez que venga a cortar el pasto, no puede venir lunes, miércoles, viernes, o solamente puede venir los sábados. Ese tipo de límite se puede hacer. Y también permite la forma de disolución de la relación contractual. O sea, ¿en qué casos yo podría decir, no, ya no hay más contrato? ¿Bajo qué condiciones puede esa persona decirme, no, yo ya no voy a continuar con esto, y sin tener un problema después de algún tipo de disputa? Bueno, ahora que vimos por qué es importante tener un contrato por escrito, veamos los elementos que son más comunes que provocan disputas contractuales. El propósito de esto es más que nada mostrarles algunas de las partes básicas y esenciales para que vean en lo que se tienen que fijar que esté en el contrato antes de firmarlo. Antes de firmar un contrato se debe de identificar a las partes, asegurarse de que la parte esté bien nombrada, o sea, que no estemos nombrando al individuo, que nombremos a la empresa en caso de que estemos haciendo un contrato con una empresa, especificar obligaciones de pago y plazos, o sea, cuánto es que se va a pagar, cuándo es que se tiene que pagar, para cuándo, o sea, cuál es el plazo, cuándo se tiene que cumplir con el servicio que se está ofreciendo. Establecer formas de finiquitar el contrato es lo mismo, es lo que estaba mencionando antes, o sea, de que puede con la relación contractual sin tener ningún tipo de problema. Si es que hay alguna disputa con relación al contrato, hay que tener claro el mecanismo por el cual se va a resolver esta disputa. Y además hay que establecer cuáles son los recursos para enfrentar un posible incumplimiento del contrato. O sea, qué remedio va a haber en caso de que no se cumpla con lo que se estableció. Ahora, viendo cada una individualmente, identificar las partes, se trata de un individuo o una compañía. Es importante saber eso por los tipos de remedios a los que vamos a tener acceso. Ese es un agente de otra compañía, o sea, ¿con quién estoy en verdad estableciendo una relación? ¿Es con esa persona o esa persona trabaja para alguien que es la persona responsable por lo que va? O sea, ¿ese jardinero es parte de una empresa o ese jardinero es responsable de sus propios actos? Y en esto viene mucho el tema de responsabilidad limitada, en el sentido de que si es una empresa de la que estamos hablando, voy a tener acceso al patrimonio personal de esa gente si es que quiero demandar, o voy a solamente tener acceso a las contribuciones que hicieron. O si es un jardinero, obviamente va a tener responsabilidades personales porque no es una persona moral el negocio de él. Y bueno, para un recordatorio, siempre es importante cuando uno firme estos contratos, firmar como agente del negocio para asegurarse de que haya responsabilidad limitada. Especificar obligaciones de pago y plazos que se intercambia, que quede bastante claro cuáles son los objetos de valor que se intercambian en esta relación, cuál es la fecha límite para pagar, como mencionamos, cuál es la cantidad a pagar y por qué se realiza ese pago. O sea, que cada pago si son varios pagos los que se hacen a raíz de este contrato, que cada pago esté relacionado con una instancia específica del contrato. O sea, ¿qué se hizo para este pago de esta fecha? Terminación del contrato es... perdón, eso no iba con signo de pregunta, pero se necesita revisar este tema antes de firmar, aunque sea incómodo. O sea, siempre cuando entren en una relación contractual tienen que decir, bueno, ¿y de qué formas puedo terminar con esta relación si necesito que se acabe? O sea, ¿en qué condiciones podemos terminar con este contrato?
y requiero de la aprobación del otro, o solamente lo puedo terminar yo y informarle a la contraparte de que lo voy a terminar, sin necesitar que ellos también estén de acuerdo. Después, con relación a la resolución de disputas, los contratos no necesariamente tienen que ser resueltos, las disputas de contractuales no necesariamente tienen que ser resueltas en una corte, pueden ser resueltas mediante arbitraje o mediante una mediación. Un arbitraje básicamente las partes pueden determinar quién va a ser el árbitro en caso de que haya una disputa, o pueden decir vamos a elegir un árbitro una vez que esta disputa salga a la luz. Ese árbitro tiene que tomar una determinación y obligar a las partes a cumplir con lo que determina. A diferencia de una mediación, que el rol de un mediador en estos casos es acercar a las partes, o sea, decir, miren, pongámonos de acuerdo con relación a esto, pero al final depende de las partes cuál va a ser la solución final. Es muy importante tener esto en cuenta porque básicamente estar de acuerdo con hacer la opción B o la opción C significa que uno renuncia a la posibilidad de llevar una disputa contractual a la corte. Bueno, como les mencioné, en Estados Unidos un factor adicional a esto es que uno tiene una empresa por estado, entonces uno puede elegir, no, quiero que nuestra disputa se resuelva en el estado de Delaware, o quiero que como soy una empresa en Arizona, quiero que todo lo que se haga sea basado en la ley de Arizona. ¿Cuáles son, con relación a los recursos ante un incumplimiento de contrato, cuál es la penalización por el incumplimiento de contrato? ¿Y de qué manera se puede mitigar el riesgo de que haya un incumplimiento de contrato? Si yo tengo que entregar una cierta cantidad de productos, o me tienen que entregar cierta cantidad de productos, y se pierden o se rompen camino a la entrega, se puede contratar un seguro para poder mitigar alguno de estos riesgos. Un recordatorio aquí, de preferencia debe estar por escrito y firmado por ambas partes, como les mencioné, no es necesario. Es posible realizar un contrato sin la ayuda de un abogado, no es necesario tampoco. Y antes de firmar un contrato es importante tener la mayor cantidad de información posible. O sea, investigar a la contraparte, asegurarse de que esté firmando la parte apropiada, o sea, a nombre de la entidad apropiada. Y siempre es importante tomarse su tiempo, o sea, revisarlo bien, estar seguro de que esté todo ok, de que en verdad queremos establecer una relación con con la contraparte. Entrar en una disputa legal por un contrato es costoso y siempre es mejor ser proactivo y contar con la mayor cantidad de información. Importante además, siempre es mejor tener un contrato por escrito, aunque este no sea perfecto. Es muy difícil que un contrato sea perfecto, incluso con la ayuda de un abogado, pero siempre es mejor que tener un contrato oral, porque un contrato oral se transforma en bueno, para empezar, puede que no sea válido, dadas ciertas condiciones, y además, cuando uno tiene un contrato por escrito, por lo menos se garantiza ciertas cosas, si es que uno se fijó que estuviesen esos términos esenciales, o sea, las obligaciones están establecidas ahí, la manera de terminar con el contrato está establecida ahí, la fecha de expiración del contrato está ahí. Eso le agrega mucho valor para los propósitos de poder resolver una disputa. Y con eso creo que ya acabamos, así que lo dejamos abierto para preguntas. Muchas gracias, Daniel. Excelente presentación. Felicitaciones. Hemos podido abordar tanto definiciones como pasos, procesos muy importantes que todo emprendimiento debe tener independientemente de la etapa en que se encuentren. Algunos pues estarán más avanzados que otros, algunas startups, pero algo que hemos aprendido, bueno, en lo particular de los propios empresarios, es la importancia de fortalecer o tener esa robusticidad administrativa y legal de sus empresas, pensando en la sostenibilidad, pensando en la inversión también, porque si no puede demostrar esto, difícilmente va a tener inversión, difícilmente va a escalar. Entonces, todo esto que usted, Daniel, nos ha presentado el día de hoy es información muy importante, fundamental que los emprendedores puedan también dominar, independientemente que sean abogados o no, pero hay conceptos básicos que todo empresario y empresaria pues debemos dominar. Entramos en la sesión de preguntas, las personas pueden escribirnos también vía chat para hacer lectura, el señor Daniel podrá responder.
Al mismo tiempo pueden solicitar la palabra en la parte inferior de la pantalla, haciendo clic en el botón de solicitar el micrófono para que podamos hacer apertura. Daniel, si me das por favor unos 15 segundos para leer y tengo algunas preguntas acá también para poder hacerte, por favor. Sí, por supuesto. Aquí veo una pregunta en el chat. Alonso Ortega. Sí. Bueno, la pregunta es, cumplimiento de las obligaciones fiscales en Estados Unidos, ¿cuál sería la mejor manera de presentarlas para una corporación de Delaware? Bueno, el tema de registrar una corporación en Delaware es, básicamente los requerimientos ahí van a ser tener un documento constituyente que indique cómo se hace todo, además tienen que tener un agente allá, que es generalmente el que va a hacer todo el tipo de proceso administrativo. En relación a las obligaciones fiscales, bueno, asumimos que hablamos de los temas tributarios. Hay dos niveles de impuestos que se tienen que pagar. Se paga al nivel de la empresa, de las ganancias de la empresa, y luego se paga a nivel de los accionistas basado en los dividendos. No sé muy bien si esta era la pregunta, o sea, lo que buscaba con la pregunta, pero si quieren pueden elaborar un poco más sobre ella. Sí, muchas gracias Alonso por la intervención. Nos puedes responder también vía chat, Alonso, si gusta. Mientras tanto, podemos avanzar con otra pregunta que nos llega por acá por otro canal. Daniel, si pudiese compartir líneas básicas o generales para que las startups deben tener en cuenta a la hora de un proceso de negociación de inversión directa o de serie A. Dicho de otra forma, lo que yo entendería es, pues, como sabe, los fondos de inversión, los venture capital, tienen ya ciertos formatos de acuerdo de inversión, pero el emprendedor tiene que entrar a negociar el porcentaje de acciones, etcétera. ¿Qué recomendaciones generales pudiese usted brindarle a estos emprendedores que no tienen esa experticia legal a la hora de sentarse en un proceso de negociación con una firma más grande? Sí, bueno, justamente por el hecho de que o sea, si estamos hablando de una firma muy grande, eso eh, afecta mucho la negociación, en el sentido de que el proceso sobre todo en Estados Unidos, el proceso de venture capital o de asociación con un inversionista grande es muy estandarizado para ellos. Entonces ellos están muy acostumbrados a pedir cierto porcentaje y a pedir ciertos privilegios con relación a la serie A, si quieren eh, acciones con preferencia, acciones comunes, ese tipo de temas. Lo importante más que nada es pensar, o sea, la gracia es que hay muchas opciones. No solamente se tiene que ir con un inversionista a fuerza, entonces uno tiene que considerar cuánto de mi empresa quiero ceder, qué quiero de mi empresa cuando uno toma estas decisiones. Es muy importante decir, ¿va a ser mi empresa una cosa grande que va a tener muchos accionistas o va a ser una cosa que quiero mantener con pocos dueños y mucho más personal, mucho más dentro de mi familia o de mis amigos? Eso va a influir mucho a la hora de elegir los términos de negociación para un fondo de inversión. Pero con relación a lo que ellos van a ofrecer, en general eso no se puede negociar demasiado porque, como dije, son muy grandes y es una cosa bastante común y bastante estandarizada para ellos. No sé si buscaba algo más en la pregunta, pero... Excelente, muchas gracias Daniel. Nos siguen llegando otras preguntas. Juan nos escribe también. Hola Daniel, muchas gracias por la presentación. Entiendo que la presentación fue solo una introducción a estos temas y es excelente. Muchas gracias Juan. Al momento de entrar en materia legal necesitaré a alguien que me asesore y apoye. Mi startup es muy pequeña, somos 10 en el equipo y queremos formalizar. Mi pregunta es, ¿cuál es una cantidad de dinero que tú consideres justa por lo que yo debería pagarle a un abogado para que me ayude en todos estos temas de contrato, RFC, etcétera? Pregunta Juan. Gracias Juan por la pregunta, un saludo. Sí, voy a contestar la pregunta de Juan. Alonso, vi que tenía un follow-up su pregunta, así que voy a contestar esa apenas termine con esta. En términos de
Sí, lo que pasa es que es complicado en términos de saber exactamente qué es lo que necesita o sea, en ayudas de contratos de RFC y todo eso. Depende mucho de qué tan grande sea ese ámbito de negocio y cuánto quiera invertir en un abogado. Generalmente va a variar la cantidad los honorarios, pero no podría decir con exactitud más o menos cuál es una cantidad de dinero que considere justa. La verdad que no estoy muy familiarizado con el mercado en este momento como para poder determinar, para poder dar un rango siquiera. Promedio tampoco podría saber muy bien. Yo creo que esa información se puede ver más en línea, ¿eh? Y también se puede o sea, se puede ver más de una opción para poder como tener un rango de lo que están pidiendo. Además, con la era digital es mucho más fácil ver cuál ha sido qué tal ha sido el desempeño de las firmas, qué tan efectivas son. Hay muchos sitios de internet que ofrecen reviews y reseñas sobre cómo se desempeñó la firma en su servicio. Con relación a lo de Alonso, llevar contabilidades de México o si conoce algún despacho de CP yo recomendaría que se contrate algo de allá, porque lo que pasa es que la contabilidad va a ser diferente y además Estados Unidos cambió muchas cosas en su ley del 2017 y es una cosa eh, más complicada. Yo recomendaría contratar a alguien de allá. El agente en general no va a ser una persona que otorgue muchos servicios. Generalmente están ahí para los propósitos solamente de ser una dirección a la cual pueden mandar distintos documentos, mandar documentos de, no sé, citaciones o requerimientos del Estado en términos para mantenerse en compliance con la ley. Ese tipo de cosas. Ellos no van a ser tan activos en temas fiscales o temas tributarios. Eh, Ahora Juan pregunta, lo que pasa es que hay números de 3.000 pesos hasta 50.000 pesos, no sé qué tanta diferencia. Eh, claro, sí, no son temas muy complejos y eso es una cosa que se relaciona con lo que mencioné primero de o sea, ahí hay que hacer como medir riesgos. ¿Qué tanto mejor va a ser pagar 50.000 pesos por ese servicio que pagar 3.000? ¿Qué tan complejo puede ser? ¿Qué tan efectiva va a ser la ayuda que me otorguen? La verdad que, como mencioné, los rangos, pues, en este caso parece que los rangos son muy amplios y la verdad que eh, lo único que se puede hacer es investigar lo más posible para asegurarse de que se tome la decisión con la mayor cantidad de información, pero no tengo una idea muy buena del mercado. O sea, yo no trabajo en esta área directamente, por lo cual no tengo una idea de qué tal está el mercado, qué es un precio razonable y qué no. Hay otra pregunta de... Sí, Giselle, perdón que no pueda hacer de más asistencia, Juan, pero en verdad que no sería responsable si le dijera algún promedio que se me ocurra. Eh, muchas una gracias, pregunta Daniel. de Giselle también. Giselle, así es. Buen día, mi pregunta sería, escribe Giselle, como empresa pequeña, mediana, constituida bajo leyes mexicanas, ¿cree que sea conveniente constituirse en los Estados Unidos para poder comercializar o es preferente buscar la exportación por la complejidad en los Estados Unidos? Pregunta Giselle Vargas. Gracias, Giselle, por acompañarnos. Muchas gracias por la pregunta, Giselle. Bueno, eso dependería mucho de varias cosas. Primero, el sector en el que está la empresa, porque eso habla de la complejidad para exportar, de la complejidad para introducir los productos de Estados Unidos. Eh, lo que sí puedo decir es que es bastante fácil constituirse en Estados Unidos. Puede que no sea tan fácil mantenerse de acuerdo con las leyes de allá. Para eso probablemente va a necesitar un poco más de ayuda. Hay ciertos campos donde eso no es tan complejo. Tema digital, sobre todo, más que nada, todo va a tener que ver con ciberseguridad y privacidad, ese tema.
también tiene que ver mucho con el estado al que quiera ir, donde quiera comercializar, porque como les mencioné, las empresas allá se registran por estado, o sea, no va a registrarse en Estados Unidos, se va a registrar en el estado de California o de Delaware o de Minnesota, al que prefieran. Así que esos son algunos de los factores que deberían tener en cuenta. También ahí hay que tomar en cuenta qué tanto más va a mejorar el mercado al que tengo acceso si me voy a comercializar en Estados Unidos versus si me quedo aquí en México versus si exporto desde aquí en México. Esos son temas que no solamente implican el sector legal, o sea, el ámbito legal va a ser parte de la decisión, pero hay otros factores que también influyen en estas decisiones, o sea, el factor de qué tanto mercado hay allá, qué tanta facilidad para penetrar en el mercado hay, qué tan fácil es mantener la empresa allá, ese tipo de cosas. Gracias, Daniel. Bueno, nos siguen escribiendo. Muchas gracias a cada uno de los participantes por estar todavía con la sesión y nos siguen haciendo preguntas. Muchas gracias por sus preguntas y por el interés en la temática. Sabemos que es un tema de mucho interés para toda la comunidad de emprendimiento. Nos sigue escribiendo Juan. Respecto a lo que dice Giselle, también hemos considerado exportar nuestro producto a otros mercados y no sabemos si al asociarnos con una empresa en el extranjero sea mejor que intentar hacerlo nosotros mismos, estableciendo una empresa en el país al que queremos vender. Somos de Chiapas, en México, y queremos exportar a Guatemala, país vecino. Interesante, Daniel, lo que nos escribe Juan. Sí, muy interesante pregunta. Y también esto va a ser como un análisis costo-beneficio. O sea, quiero contratar a alguien para facilitarme lo que se refiere a ingresar al país o quiero hacerlo yo mismo y yo enfrentar esos costos de llevar mis productos allá. No estoy tan familiarizado con las leyes en Guatemala como para saber qué tan fácil es establecer un negocio allá, pero eso es algo que claramente se tiene que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta qué tan bueno es esa empresa con la que se quieren asociar, qué va a estar haciendo, va a solamente a distribuir o va a distribuir y producir. Eh, Todos esos son factores que se tienen que considerar en esas decisiones. Una vez más, como la mencioné Giselle, eh, el aspecto legal es uno de muchas cosas que tienen que considerarse. Cada uno tiene sus riesgos y ahí hay que ver qué tanto es la ganancia versus qué tanto sería el costo. Muchas gracias, Daniel. Daniel, en esa línea, por ejemplo, hay países que están en línea, los emprendedores también desde la parte legal, por supuesto, que puedan apoyarse también sobre estas plataformas ya existentes entre nuestros países. Perdón, es que me perdí la primera parte de la pregunta, se cortó un poco el sonido. Sí, perdón. Sí, Daniel, te preguntaba, tomando en cuenta que nuestros países tienen tratados de libre comercio o acuerdos específicos con otros países en esa línea y desde la parte legal, ¿qué ventajas pudiesen tener también ciertos emprendimientos a la hora de identificar mercados objetivos, mercados metas? Bueno, claro, o sea, ahí va a ayudar, eso también va a ser un factor muy importante en esa decisión. Uno va a decir qué tantas facilidades me dan a mí por ser una empresa de México, en Guatemala o en Honduras o bueno, en Estados Unidos. Justamente ahora acaban de pasar el TEMEC, probablemente eso va a afectar esas decisiones de manera significativa. Canadá también es parte de ese tratado. Y sí, eso, o sea, todo esto se refiere al tema de que estas son decisiones donde hay muchas cosas y básicamente el propósito de la presentación también es demostrarle que el aspecto legal es uno de muchas de estas cosas y no necesariamente tiene que ser algo que los frene en estas decisiones, pero es algo a considerar. Excelente. Ciertos modelos de negocios, Daniel, eh, tiene que ver también con la representación de marcas, no solamente productos tangibles, se da también en productos tecnológicos como tal, y ciertas empresas se reúnen en consorcios para desarrollar una tecnología y llevarla a otro mercado. ¿Qué tips, qué consejos desde la parte legal le puedes dar cuando estas startups para
buscar mayor fortaleza comercial, administrativa y legal, se asocian con otras organizaciones para aprovechar una oportunidad de mercado. Y que esta startup lidera ese consorcio, siendo este un ejemplo. O sea, ¿qué factores determinan en términos de cómo manejar tus marcas a ese ámbito? Exactamente, así es, para representar una marca en un país por cierto tiempo dado, ¿no? Claro. Bueno, generalmente la decisión de registrar marcas va a ser un poco menos riesgosa que lo que se refiere a patentar algo. Generalmente no es mala idea registrar marcas porque uno nunca sabe si va si va a ser algo que en verdad genere tracción y si es un tema que no requiere mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos registrar una marca no requiere de mucho ni dinero ni esfuerzo y dura bastante. Es algo que definitivamente se puede considerar. Yo diría que los beneficios en general van a ser bastante grandes versus los costos, a diferencia de otras cosas, porque, o sea, que, como mencioné, registrar una marca no es tan costoso o no debería serlo. No estoy muy familiarizado con los demás países, o sea, con otros países como para saber exactamente si la diferencia es muy radical, pero no debería. Es mucho más fácil registrar una marca que una patente o mantener un secreto comercial. Eso es mucho más complicado. Muchas gracias, Daniel. Nos escribe nuevamente Giselle. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante y enriquecedor para mí. Quisiera saber si pudiera facilitar un contacto para poder concederme una entrevista respecto a estos temas. Bueno, si tiene algún contacto, algún correo electrónico, Daniel, que pueda compartir y las personas interesadas también puedan contactarlo en su momento. Sí, claro. Si se puede hacer a través del TIC América, del TIC Jalisco, sí, por supuesto, no hay problema. Excelente. Vamos a escribirlo de una vez. Nos pueden escribir, por favor, ticamericas@ybt.net. Bueno, ya estamos entrando en la recta final de la sesión. Me gustaría tener más tiempo, pues hay más preguntas, Daniel, pero si quisieras profundizar en algunos temas adicionales que luego de escuchar las preguntas de los emprendedores quisieras agregar. No, solamente enfatizar el punto de que partimos la presentación de que bien, emprendimiento es administración de riesgo. Entonces, uno siempre va a tener decisiones difíciles como las que mencionaba en las preguntas de exporto mi producto allá o me establezco allá y empiezo a producir allá o pago 3,000 pesos por esta asesoría o 50,000, ¿qué tanto influye eso? Hay muchos factores que van a afectar en esto. Para el tema legal es muy importante poder informarse. La mayor cantidad de información siempre hace lo mejor. Incluso si tienen una entrevista con un abogado, el abogado, mientras más información tenga, mejor va a ser la ayuda que les va a poder proveer. Y eso, básicamente el tema de ser proactivos y de esa forma reducirse la mayor cantidad de problemas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también a nuestra audiencia, quienes nos han acompañado, y quiero agradecer a todo el equipo también de Young America's Business Trust que ha estado pues acompañándonos y trabajando en la organización de esta sesión. Les invitamos para que nos sigan acompañando en las próximas sesiones que vamos a tener del Bootcamp. La próxima sesión, el día 11 de noviembre, a las 12 de mediodía, horario de Washington, D.C., el señor Hernán Loaiza, de la Corporación Interactuar de Medellín, Colombia, nos va a estar hablando sobre la innovación como centro de tu proyecto. Para que por favor se puedan conectar, mayor información, visítenos en ybt.net/bootcamp. Ya lo vamos a escribir en el website, como también en nuestras redes sociales. El señor, pues, Daniel, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Felicitaciones, la verdad ha sido muy completa la sesión. Sé que hay más preguntas, otros temas que debemos abordar. Toda startups, todo emprendimiento, aunque en este momento sea un concepto, sea una idea y no esté un plan de negocios, también clave en esa etapa ir tomando en cuenta todos estos consejos que nos ha dado el señor Daniel para que puedan tener una estructura administrativa, legal y financiera lo suficientemente pues, necesaria con todos los elementos para que puedan entonces crecer, posicionarse
y puedan acceder a distintas oportunidades que el propio mercado les puede ofrecer, como también las entidades del ecosistema de emprendimiento. Señor Daniel, muchas gracias. Le deseamos pues lo mejor en cada una de sus actividades. No, no, muchas gracias. La verdad, tío, muy interesante, muy buenas preguntas y también que esto no sirva como para que la gente no sienta que es buen momento para emprender. Es un gran momento para emprender y les deseo mucha suerte. Así que gracias, muy interesante la sesión. Vamos a tener una breve encuesta al finalizar la sesión. Por favor, si nos colabora en completarla. Con esto damos ya por culminada esta sesión, agradeciéndole a cada uno de los socios estratégicos del TIC América por hacer posible estas sesiones del Bootcamp. A los que no se han registrado en el TIC América en alguna de sus categorías, por favor háganlo, ingresen en www.ticamerica.net y pueden acceder a cada una de las categorías. Para aquellos que estén en Jalisco, en México, pueden ingresar en www.ticamerica.net/TIC-Jalisco para que se puedan registrar lo antes posible y reciban los beneficios que este programa les ofrece. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Muchas gracias, señor Daniel. Feliz día. Muchas gracias, hasta luego.